Vale, buenos días. Gracias a todos por venir tan temprano hoy, en este día complicado de puente y, bueno, de medio entre fin de semana, en fin, no es nada fácil estar aquí. El título de mi charla, que no es muchas gracias, sino que ahora ya saldrá, el título de mi charla aparece en el programa como Smart Cities, así a secas, sin más, como algo muy genérico, muy poco quizá elaborado, no sé. Pero esto se debe básicamente a que tuve mis dudas hasta el último momento de cómo titular la charla, pero en fin, menos mal que la organización tuvo a bien otorgarme un título adecuado, a la par que genérico e intrigante. Pero, ¿por qué intrigante? Pues porque realmente, para mí, como bueno, ya ha quedado un poco también dicho en la primera presentación y en la introducción de Javier, no tengo muy claro todavía qué es la ciudad inteligente, no tengo muy claro qué es la Smart City, ¿no? Entonces, en fin, para tratar de dilucidar esta cuestión, porque al final las ciudades inteligentes podríamos decir que son todas realmente, ¿no? O si una ciudad lo que la hace inteligente es el intentar, como nos gusta mucho decir, el intentar mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de en fin, unas prácticas sostenibles y unas prácticas de eficiencia. Esto es un mensaje muy genérico. ¿Cómo podemos declinar esto, ¿no? Entonces, bueno, ayer a las 11 de la noche me puse a investigar sobre esto, a ver qué es lo que podía contar hoy, ¿no? Entonces me fui al diccionario de la Real Academia a ver qué significa inteligencia. Me fui a buscar inteligencia al diccionario, no el término inteligencia. La inteligencia se supone que está ahí, ¿no? Y me quedo un poco con estas secciones de aquí, la capacidad de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas. Me parece que es muy interesante y además creo que es muy importante ponerla en el contexto en el que uno vive, con lo cual la capacidad de resolver los problemas en el contexto en el que uno vive viene a ser algo así como la capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, esto ya me da una pista, de decir, muy bien, las ciudades inteligentes quizá tengan que ver algo con las ciudades en las que la gente se adapta bien, o las ciudades que se adaptan bien, o en fin, no sé, pero dije, bueno, vamos a ver qué es ciudad. Ciudad es conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Esto no me lo esperaba, porque es, al fin y al cabo, es una definición muy del entorno físico, donde no cabe apenas lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y yo personalmente me rebelo un poco contra esta acepción, porque la ciudad, más bien creo que es la manifestación precisamente de las personas que viven en la ciudad, de las personas que lo forman. La ciudad surge a partir de las personas, ¿no? Y a lo mejor es inteligente en la medida en la que las personas lo son. Esto ya también lo ha comentado antes Francisco. Entonces, pensé, bueno, quizá, como decíamos, la ciudad inteligente, si dado que la ciudad son las personas que la forman, será tan inteligente como las personas que lo forman, y esa inteligencia en cuanto a la capacidad de adaptarse al medio tiene mucho que ver también con la capacidad que tienen de aprender. Así que voy a hablar un poco de aprendizaje. Y es que realmente desde el principio de nuestros tiempos siempre hemos intentado entender el entorno que nos rodea, y lo que hacíamos al principio era básicamente salir a andar por el territorio que nos rodeaba, a conocer pues dónde podía encontrar la caza para comer, o dónde podía encontrar el refugio para protegerme de la lluvia, o dónde podía encontrar, en fin, el tipo de cosas que me rodeaban. Y ese conocimiento, ese aprendizaje que se iba consiguiendo a través de la experimentación, a través de la exploración, se transmitía de forma oral, como todo el conocimiento, pero algún día, algún innovador de su época pensó que sería bueno quizá plasmar todo ese conocimiento en algo que se pudiera transmitir, que no fuera solo oral, sino que fuera un elemento físico, y decidió plasmarlo en lo que probablemente fuera uno de los primeros mapas. Esto es una piedra encontrada en unas cavernas en Navarra de hace 14.000 años. Y aquí, pues grabando todo lo que se encontraban en su entorno, en su alrededor, pues grababan, por ejemplo, dónde se encontraba el río, cómo podían cruzar ese río, e incluso dónde estaba la caza, ¿no? A mí esto me gusta particularmente, está fantásticamente bien dibujado, el animalito. Y realmente, bueno, pues supuso quizá una pequeña piedra para la persona de aquel entonces, pero una gran montaña de conocimiento para toda la humanidad, porque desde entonces, desde que hubo mapas, los fuimos utilizando continuamente para nuestra expansión por el mundo, para mejorar nuestro conocimiento. Nos sirvió para transmitir la cultura en la que vivíamos, y nos sirvió, al fin y al cabo, para desarrollar una riqueza que digamos explotó a partir de ese momento, ¿no? A partir de que pudimos disponer de mapas y relacionarnos con nuestro entorno, con un aprendizaje, con un conocimiento, digamos, sólido. Entonces, si bien lo hemos ido evolucionando, sigue, digamos, representando el espacio en esos términos, casi como lo que decía el
el diccionario de la Real Academia, ¿no? Casi pues en términos de dónde están las cosas muy físicamente, pero no sabemos lo que pasa. Sí que hemos evolucionado recientemente hacia un modelo en el que ya no nos basamos solo en lo que exploramos alrededor, sino en lo que hay de verdad. Hemos pasado del mapa anterior dibujado pues por la gente que iba explorando a este a partir de fotografías satélite. Es un cambio de paradigma porque pasamos de observaciones a evidencias, y volveré a esto después. Pero al fin y al cabo, como decía, los mapas que tenemos hoy en día son exactamente iguales que el de la piedra. Seguimos sabiendo dónde está el río, seguimos diciendo cómo se cruza el río y seguimos diciendo dónde están los supermercados y dónde podemos por fin alimentarnos, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Si las ciudades las forman las personas, la interacción de las personas, ¿por qué no utilizamos un mapa que nos diga cuáles son esas interacciones de las personas? ¿Qué es lo que pasa en la ciudad, ¿no? ¿Por qué no representamos la ciudad en función de la vida que la forma en lugar del espacio que contiene esa vida? Y entonces podemos utilizar mapas como este, donde, digamos, utilizamos la componente geográfica, pero empezamos a pintar cosas que suceden en ese mapa, y no solo lo tenemos que pintar de una forma geográfica, no solo tenemos por qué utilizar eso, sino que, bueno, esto supone un cambio de fotografía, sino que también podemos utilizar una visión temporal, donde a lo mejor esto es un viernes cualquiera, esto es una semana completa, estos son 4 meses, pero ¿4 meses de qué? Pues estos son 4 meses de la actividad en la ciudad, del pulso en la ciudad. Y llegamos por fin al tema de la conferencia, ¿no? Ciudades. ¿Y por qué ciudades? Pues porque es que no hay, es un tema candente, no hay conferencia sobre ciudades que se precie que nos diga que este es el primer siglo eminentemente urbano de la historia de la humanidad, y entonces ahí vivimos todos y ahí se concentra toda la actividad cultural, innovadora, creativa, económica, social. Entonces es muy importante conocer esas ciudades, ¿no? Y cómo podemos desarrollar un mejor conocimiento. Pues lo que, ya yendo al punto que comentaba Javier, hablando ya de cosas muy concretas y ya dejo de divagar, en las ciudades podemos llegar a un conocimiento mejor de toda esa actividad, fijándonos en que prácticamente todo lo que se hace en la ciudad genera información digital, genera una cantidad de datos enorme que están ahí y que nos describen con mucha precisión lo que está sucediendo. Yo cada vez que cojo el metro, por ejemplo, se graba, cada vez que hago una llamada se sabe que he hecho una llamada, los semáforos, el sistema de semáforos está en constante generando datos, en fin, hay una grandísima cantidad de información, muy rica, hay un conocimiento muy bueno sobre qué es lo que sucede, pero toda esa información está muy desaprovechada, se utiliza solo el 5% para algo más allá de lo que originalmente se pretendía con esa información. El ejemplo del metro que decía, si yo tomo el metro, se me detrae un viaje de mi billete, pero esa información de tránsito no se utiliza para nada más. Esa información de tránsito podría ser muy útil para poder describir, por ejemplo, los patrones de movimiento en la ciudad, que a su vez puede generar un conocimiento para otra persona que lo puede utilizar para cualquier otro aspecto de la gestión de la ciudad, por ejemplo. Entonces, realmente si toda esa información se combina y se mezcla en tiempo real y tenemos a los gobiernos generando información, a los ciudadanos, a las empresas, podemos generar un círculo bastante interesante de valor creciente, digamos, porque esa combinación de información a su vez va a generar más datos y todos esos datos van a llevarnos a un mejor conocimiento de nuestro entorno, ¿no? Entonces, como un ejemplo práctico aplicado, como decía Javier, de cosas que se pueden hacer en este ámbito de los datos, una observación en donde yo trabajo es que al fin y al cabo gran parte de la actividad que tiene lugar en la ciudad implica un pago en algún momento de esa actividad, digamos, ¿no? O sea, coger el metro, como hemos dicho, es un pago. Si voy a un restaurante tengo que pagar. En fin, esta conferencia, por suerte, no implica un pago, pero seguro que la organización de la conferencia ha implicado mucha generación de pagos. Entonces, hay un gran volumen de pagos que describen muy bien esa actividad que decíamos. Si toda la actividad genera datos y casi toda la actividad genera un pago, pues los datos de pagos son muy útiles para saber todo esto, ¿no? Entonces, a través de un volumen de información, que puede ser pues, el que manejamos donde trabajo yo, 24 millones de transacciones al día, pues podemos conseguir una visión muy interesante de esa actividad. Y podemos pintar un mapa donde, por ejemplo, en azul oscuro vemos calles donde el pago medio es más elevado y en verde calles donde el pago no es tan elevado, por ejemplo. Y los que somos de Madrid no nos sorprende, o bueno, los que vivimos en Madrid, yo no soy de aquí, no nos sorprende, por ejemplo, que el barrio Salamanca aparezca en un azul oscuro y que otras calles aparezcan no tan así, pero
si yo no soy de aquí o si aplico esto a una ciudad que yo no conozco, de repente encuentro que sé moverme por ese territorio, ¿no? Digamos, tengo ya una referencia de no solo dónde están las calles, sino cuáles son las calles que son más caras o en qué calle hay determinado tipo de actividad. Y además de verlo en esta perspectiva, lo puedo ver en la que mostrábamos antes, que son 4 meses de información de pagos agregados, por ejemplo, con su pico de compra justo antes de Navidad, con su pico de compra justo antes de Reyes, y todo esto que nos dice, pues todo esto nos dice que esos datos nos hablan mucho de las costumbres, de lo que sucede en esa ciudad, ¿no? Entonces, antes de Navidad todo el mundo se va a comprar, muy bien, si yo vengo de otro planeta y no lo sé, pues con esto ya me puedo hacer una idea, que ahí pasa algo raro, ¿no? Sin necesidad no sé, de andar preguntando por ahí. Entonces, si utilizamos toda esta información, podemos llegar a generar un gran número de oportunidades para los ciudadanos, para las empresas y para los gobiernos, por supuesto, ¿no? Podemos ayudarles en el aprendizaje del que estábamos hablando antes. Y lo podemos hacer en varios ámbitos. Por ejemplo, si combinamos información de pagos con información de las fotografías que se suben públicamente a la red Flickr, fotografías geolocalizadas, y las superponemos una capa con otra, nos va a dar áreas intensas en visitantes, porque son, bueno, no lo he dicho, perdón, son pagos de gente que no es de Madrid, con fotografías de gente que no es de Madrid, y si resulta que están hechas más o menos en la misma zona, pues significa que ahí van muchos visitantes. No tiene por qué haber una relación causal, pero sí que nos dice que, bueno, que aquí sabemos todos que hay mucha gente, muy bien, aquí está el Palacio Real solo, pero no sé, pero a lo mejor aparecen otras islas por ahí interesantes que ya nos empiezan a descubrir zonas de la ciudad donde hay un tipo de actividad que hasta ese momento quizá no lo conocíamos también. O desde luego, como dije antes, me voy a un sitio que no conozco y sí que descubro cosas nuevas, ¿no? Entonces, puedo tener la visión de los que vienen a la ciudad o puedo tener la visión de los que se van de la ciudad y qué es lo que hace la gente de Madrid en agosto. Pues se va a la playa, básicamente, por todas las carreteras de salida de Madrid, esto también lo veremos luego. Entonces, si entendemos bien cómo funciona la ciudad y el turismo, que lo podemos saber a través de toda la reutilización de datos, pues podremos generar muchas oportunidades de bienestar y de riqueza para la gente de la ciudad, ¿no? Y mejorar cierto tipo de servicios. Otro ejemplo, por ejemplo, es una ciudad, un ayuntamiento que desee conocer qué es lo que sucede durante un festival de teatro, por ejemplo, puede atender a los datos de consumo durante el festival, por ejemplo, esto, pues en las zonas rojas se ha consumido mucho durante la duración del evento, y lo puede comparar con otros días y entender en qué tramos de calles ha subido el gasto, en qué tramos de calles ha bajado el gasto, y a partir de esto saber si ese evento, digamos, generó un beneficio económico para la ciudad o no. Y esto solo a partir de la capa de datos de gasto, pero esto lo podemos combinar con otras capas de información, como puede ser la de transporte público, o como puede ser, no sé, llamadas o algo así, y a través de todo eso empezar a entender mucho mejor cuál es el impacto real de un evento. Y a partir de esto, una administración local podría decidir que ese tipo de evento tiene sentido hacerlo, o que a lo mejor tiene que dedicar los recursos a otra cosa, sobre todo en tiempos como hoy, cuando los recursos son muy limitados, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar también. Otro experimento que se puede hacer con este tipo de información es tomar, esto es el Paseo de Gracia en Barcelona, la vía comercial casi principal de esa ciudad, y podemos pintar el consumo que hay, el número de transacciones que hay en cada uno de los comercios en esa calle, desde el principio de la calle hasta el final, y descubrimos cosas como este comercio de en medio, que resulta que tiene un 15% de todas las transacciones de esa calle. Y esto a mí me parece relevante por dos motivos. Por un lado, que un solo comercio en la vía principal comercial de esta ciudad tenga el 15% me parece muy notable, sobre todo sabiendo que es una tienda de café, no sé, ahí hay tiendas muy caras y muy, no sé, de mucho nombre, y sin embargo esto es otra cosa. Pero es que el mero hecho de que podamos conocer cuál es la cuota de mercado en una calle, en una zona, esto es algo completamente novedoso y además medido a través de las evidencias, a través de las observaciones, no a través de una exploración. Entonces, esto empieza a abrir de nuevo oportunidades para toda la gente que esté ahí, ¿no? Porque si yo, en fin, soy este comercio, sé que lo estoy haciendo bien y sobre todo me puedo quizá comparar con el resto de la calle y puedo saber que comparto el 40% de mis clientes con el resto de comercios de la calle. La gente que compró allí también compró aquí en una determinada medida y unos cuantos menos compraron aquí. Y esta información es súper valiosa si yo quiero abrir un comercio, porque sé que me tengo que poner al lado de este. Este va a generar muchísimo tráfico de gente y además me va a compartir algunos de sus clientes. Pues esto seguro que me ayuda a mí a sobrevivir, digamos. Entonces,
se puede ayudar a las estrategias de distribución. Otro ejemplo, esto es el área metropolitana de Madrid, dividida en códigos postales, y si tomamos uno, por ejemplo, Sol, podemos ver de dónde viene la gente que va a consumir a Sol, por así decirlo, el área de influencia de ese código postal. Y si lo hacemos para un tipo de gasto en concreto, por ejemplo, restaurantes, cambia el mapa y vemos que la gente que vive en Sol es solo Sol es el sexto código postal que aporta gasto en restaurantes al propio Sol. Es decir, si yo tengo un restaurante en Sol, mis clientes no son mis vecinos, son los que viven en concreto en Prosperidad. No sé por qué. Yo vivo en Prosperidad, pero no es que yo esté todo el día ahí de bares en Sol. Entonces, esto nos ayuda también a entender muy bien cuáles son de verdad mis clientes, de dónde vienen, qué patrones de compra tienen, ¿no? Y si lo combinamos con más fuentes de información, aprenderemos mucho más. Entonces, todo eso son casos concretos de cosas que se pueden hacer donde los datos nos llevan a un aprendizaje, donde ese aprendizaje nos puede llevar a una nueva visión que nos hace falta porque el mundo está cambiando, las cosas van muy rápido y este mundo en el que vivimos requiere una nueva visión, requiere que pasemos de una visión de nuestro espacio como esta, a una visión más basada en lo que realmente sucede, a una visión basada, como esto de aquí, en lo que sucede en todo el país a la vez realmente, no en tiempo real. Y esto es, por ejemplo, Semana Santa del año pasado en España, 4 categorías de gasto, alimentación, gasolineras, moda y bares y restaurantes en rojo. Lunes y martes un patrón normal de gasto, el miércoles se verá que esta curva azul sube mucho porque la gente va a comprar alimentación porque al día siguiente es festivo. Ahora que el jueves ya es festivo, habrá poco comercio azul. Todavía queda algo porque allí en Cataluña y en Valencia no era festivo, pero ahora en viernes, que ya es festivo en toda España, pues hay un pico de bares y restaurantes muy elevado, porque ya la gente tiene tiempo para salir a comer tranquilamente, también por la noche, además en toda la costa, todos los madrileños que se habían ido de vacaciones, el sábado que vuelven a abrir las tiendas, vuelve a haber mucho comercio de alimentación, porque la gente ya se ha quedado sin nada del día anterior, en todas esas, bueno, las comidas no, porque la hicieron fuera de casa. Y seguimos viendo pues un patrón que lo que nos cuenta es qué es lo que hace este país cuando se va de vacaciones, qué es lo que hace este país cuando vienen 4 días festivos, pues se van todos a la costa, se van de restaurantes, vienen, ahí se veían las radiales de entrada y salida de Madrid en amarillo, todas las gasolineras que las definían muy bien, y al final se vuelve a un patrón normal de gasto donde volvemos a tener pues por la mañana y por la tarde comercio, al mediodía algo de alimentación, pero una cosa normal. Entonces, a través de todo esto solo queremos que se entienda que los datos de verdad pueden ayudar a generar esas nuevas oportunidades. Y ya me quedo sin tiempo, así que muchas gracias.